queridos auditores, estamos una vez más, un nuevo domingo en su programa Más Sociedad. Primero agradecerle a los auditores, agradecerle también a todos quienes nos ven por Agricultura TV, las visualizaciones siguen subiendo, los bots también, así que también agradecerle a los bots que nos dan, hace funcionar el algoritmo. Sí. Y este domingo, bueno, nuevamente no nos acompaña el hombre de la casa, que es Eduardo Cretón, pero junto con mi amiga Catherine Montalegre, ex convencional constituyente, tenemos un invitado de lujo para tratar un temazo en realidad, Sí. que incluso tuvo hasta cadena nacional esta semana, que es el tema del CAE. Nos acompaña Juan Eduardo Vargas, ex subsecretario del gobierno de Sebastián Piñera, vicerrector de la Universidad Finisterra, experto en temas de educación superior, así que darte la bienvenida, Juan Eduardo, y agradecerte por aceptar nuestra invitación. No, pues gracias a ustedes, Feliz de estar acá. Bueno, vamos a partir, entonces abrimos los fuegos al tiro, ¿no, Cate? Sí, de todas maneras. Abrimos los fuegos al tiro. Bueno, el presidente de la República, en un día en que hubo un porcentaje de homicidio bastante más normal, como diría la ministra, Claro, habitual. Toa, habitual, normal, ¿verdad? La nueva normalidad, anuncia, ¿verdad?, este proyecto de ley que establece la condonación al CAE, con una letra chica, pero vamos a conversar sobre eso, pero que es una promesa de campaña. Y es una promesa además que a mi juicio está bien ligada con lo que son las elecciones municipales, de gobernadoras regionales que vamos a tener en un par de semanas más. Ahora, ¿por qué nos importa tanto este tema? Porque obviamente el crédito con aval del Estado, el CAE, ¿verdad?, es un apoyo económico que permite a los estudiantes iniciar o continuar una carrera de pregrado en una institución acreditada por el Estado, que es parte del sistema de garantía estatal. Eso como en términos bien generales, ¿verdad? Y el presidente hace este anuncio, este proyecto que busca condonar parcialmente la deuda del crédito con aval del Estado implementado desde el año 2006. Este plan se estructura en dos áreas: la eliminación del CAE y la creación de un nuevo sistema de financiamiento público para la educación superior, FES. En términos generales, Juan Eduardo, ¿qué opinas tú de este proyecto? ¿Cuáles son las grandes líneas que tiene este proyecto? Y vamos profundizando ahí porque evidentemente esto es parte de un tema que es mucho más amplio que eso y que lo conversábamos fuera de cámara, que tiene que ver con la reforma que se hizo en su minuto de educación superior y fundamentalmente este paraguas de la gratuidad que pareciera que suena muy bonito, pero la verdad es que ha traído consecuencias que han sido nefastas tanto para las instituciones, especialmente para las instituciones más bien complejas. Así es. Bueno, sí, hay mucho de qué hablar, digamos, y también creo que es bueno que en algún momento podamos hablar de ciertas, entre comillas, letras chicas o artículos que se han ido develando, artículos del proyecto de ley que se han ido develando y analizando con el paso de los días. Pero en términos generales, yo les diría lo siguiente: es un proyecto preocupante, tremendamente preocupante, porque en definitiva pone en serio riesgo todos los avances que ha tenido el sistema de educación superior. A mí siempre me gusta decir esto, o sea, sin perjuicio de que evidentemente todavía tenemos algunos problemas que solucionar en la educación superior. Es bueno tomar cierta distancia y decir, bueno, hagamos un análisis, un pequeño diagnóstico. ¿Qué tal funciona el sistema de educación superior en nuestro país? Y la verdad, cuando uno mira una serie de indicadores, uno se puede dar cuenta rápidamente de que es un muy buen sistema de educación superior. Insisto, tiene algunas fallas, hay que mejorar algunos aspectos, pero en términos generales el diagnóstico es positivo. ¿En qué se manifiesta esto? Muy rápidamente. Primero, hoy día Chile tiene una tasa de cobertura bruta de la educación superior que es muy alta, igual o más alta que la de los países más desarrollados, los países de la OCDE. ¿Qué significa tasa de cobertura? Significa que la cantidad de personas que acceden a la educación superior es tremendamente alta. Hoy día podemos decir que la educación superior se ha masificado en nuestro país. Casi 1.300.000 estudiantes. Y que pasamos, perdón, para complementar eso, claro, pasamos desde el año 86, que teníamos 200.000 alumnos en la educación superior, a 1.300.000 más o menos. En Así eso es, vamos, ¿verdad? Exactamente. Eso, en primer lugar, hay que destacarlo, con las oportunidades que además implica el poder acceder a la educación superior. No solamente eso, porque hay unas voces que han dicho que no sirve de nada pasar por la educación superior. Yo entiendo que hay algunos casos, gente que deserta del sistema, pero en términos generales las estadísticas no mienten. Un egresado de la educación superior, particularmente un egresado universitario, gana en promedio 2,6 veces más
perdón, 2,4 veces más que una persona que simplemente terminó la educación media. Es decir, es una instancia que agrega valor y permite, por supuesto, mejorar la calidad de vida de las personas. En tercer lugar, hablemos de la investigación. Chile tiene una investigación de avanzada. Salió un ranking hace muy pocos días que muestra que Chile es el 33º país del mundo con mayor productividad científica, siendo el segundo en Latinoamérica, ubicado solo después de Brasil. De Sao Paulo, de la Universidad de Sao Paulo. Exactamente. Voy a decir una cosa más, dos cosas más. Tenemos una universidad ubicada entre las 100 mejores del mundo, de acuerdo al ranking QS. Para ser Chile un país pequeño, tener una universidad ubicada dentro de las 100 mejores del mundo es algo sumamente relevante, digamos, hay que destacarlo. Y así hay varios indicadores que te dan cuenta de que en verdad nuestro sistema de educación superior funciona razonablemente bien. Tenemos una institucionalidad sólida, con una superintendencia, subsecretaría, Comisión Nacional de Acreditación, Consejo Nacional de Educación. Hoy día no puede existir una institución, una universidad que no esté acreditada. Y todo eso finalmente, ¿qué permite garantizar? Un nivel de calidad mínimo. Entonces, visto desde afuera, a ver, dado que esto funciona bien, razonablemente bien, ha evolucionado de buena manera, hay un dinamismo interesante en el sistema de educación superior, somos referencia para Latinoamérica. En los rankings en general nos ubicamos muy bien en términos universitarios dentro de Latinoamérica. ¿Es necesario cambiar las bases del sistema? ¿Qué es lo que funciona tan mal que implica una necesidad de cambiar el sistema de financiamiento, por ejemplo? Entonces, eso es lo primero. Claro. Con ese diagnóstico, y uno ve lo que propone este proyecto de ley, y uno dice, en verdad... Que uno no lo escucha, entre paréntesis, perdona, Juan Eduardo, Sí. o sea, ahí mete tú también la cuchara, Kate, pero uno no escucha normalmente eso. Siempre la discusión es, tenemos un mal sistema, un sistema que no funciona, entonces escuchar que el sistema, a ver, tiene fallas, como todos los sistemas, pero que sí ha implicado un progreso, también es algo que es importante de poder plantear para evitar esta posverdad que muchas veces se busca instalar. Sí. De todas maneras, y eso, o sea, y hay diferencias, o sea, si tú comparas a nivel internacional nuestro sistema escolar con el sistema de educación superior, uno está mejor parado que el otro. El sistema de educación superior, yo no tengo duda, se encuentra en mejor pie de comparación con otros sistemas internacionales que es lo que nos ocurre a nivel escolar. Entonces, eso primero para desmitificar. Insisto, hay cosas que corregir. Pero Claro. en términos generales, lo que uno ve, la evolución de lo que ha sido el sistema en los últimos años, en las últimas décadas, sin duda ha sido tremendamente positiva. Juan Ah, Eduardo, sí. en ese sentido, porque una de las demandas más bulladas en algún momento por parte de los más jóvenes era efectivamente poder obtener mayores beneficios en cuanto a financiamiento en temas de educación. Y en el último tiempo se han realizado mejoras, o sea, lo vimos con el presidente Sebastián Piñera, ¿cierto?, en su gobierno, que se plantearon diferentes alternativas para poder que el CAE, digamos, o el pago del CAE no sea una gran carga. Entre ellos se implementó, por ejemplo, esto de poder reprogramar, ¿cierto?, las cuotas que se tenían que pagar o suspender el pago por 6 meses, pudiendo incluso renovarlo. Se podía, incluso no se cobra después de 18 meses de egresados o titulados para poder empezar recién a pagar el crédito. Se solicitan, ¿cierto?, o se puede solicitar cuotas que no excedan del 10% de la renta del egresado, ¿cierto?, el profesional. Y la verdad es que se han implementado muchos beneficios que han impedido que el joven trabajador, ¿cierto?, que entra a trabajar, que tiene la carga de pagar una cuota en el CAE, se vea, digamos, afectado con una gran carga mes a mes. Y la verdad es que cuando tú evalúas las críticas que se realizan, pareciera que esto no existiera, que no existieran estos beneficios, que no se hubiera avanzado en el tema del CAE. Y una de las críticas que también se ha hecho al proyecto es que efectivamente este proyecto, más bien este nuevo proyecto, ¿cierto?, del proyecto FE, ¿cierto?, que presenta el presidente Boric, vendría en cierta manera a buscar desfinanciar las universidades y al mismo tiempo también poner muchas letras chicas. La pregunta es, bueno, hoy día ¿estamos mejor o peor que antes? Y el CAE es o no o la condonación del CAE es o no una prioridad para los chilenos. Uf, a ver, tengo que hacer una pequeña introducción, Sí. porque hay muchas aristas, pero, o sea, si uno observa la evolución de lo que han sido las ayudas estudiantiles, Chile evidentemente ha mostrado un incremento en términos de la preocupación estatal, por así decirlo, por Claro. mejorar las ayudas estudiantiles. Y hemos pasado de un esquema en el que predominaban los créditos y las becas
a uno en el que hoy día predomina la gratuidad. Ahora, sin perjuicio de eso, con la aparición del CAE, el incremento en la matrícula de educación superior se multiplica. Claro. Es decir, si tú haces un análisis, esto hay que decirlo, digamos, aunque a la gente le parezca un poco increíble, la cobertura, es decir, el acceso a la educación superior no se incrementó con la aparición de la gratuidad. Es decir, Chile tenía sistemas suficientemente sólidos, perfectibles, pero buenos sistemas, que a través de becas y créditos permitían que todo aquel que quisiera estudiar, teniendo problemas económicos, Claro, pudiera hacerlo. acceder. Ahora bien, primero, efectivamente el presidente Piñera en su primer mandato hizo cambios importantes al CAE, porque tenía problemas de diseño. Bajó Claro. la tasa de interés, Sí. lo hizo contingente al ingreso en el caso que la cuota superara el 10% del ingreso, permitió la suspensión del pago en caso de desempleo, en fin. Se hicieron una serie de mejoras. Sin embargo, han persistido problemas en el diseño del CAE y que dicen relación sobre todo con lo costoso que es para el Estado, que justifican o ameritan su reemplazo. Es por eso que se han presentado proyectos, nosotros mismos presentamos un proyecto en el segundo gobierno del presidente Piñera, de forma tal de reemplazarlo, sin perjuicio de reconocer que hoy por hoy es un sistema que para el estudiante funciona razonablemente bien, pero Claro. es costoso para el Estado y también, convengamos, el CAE no tiene un buen nombre más allá de todos los cambios que hayamos hecho con respecto al CAE. Vámonos a este proyecto en particular. Respecto a la condonación, es una muy buena pregunta. ¿Es este el momento de condonar? ¿No hay otras prioridades a nivel de educación o a nivel del país? Claro. O sea, para mí esa es una gran pregunta. El costo lo desconocemos. Se habla en el informe financiero de mil millones de dólares para el primer año. Varios dudan, yo también dudo de que realmente sea el costo. Y claro, uno se pregunta hasta qué punto esto fue, en primer lugar, una profecía autocumplida, porque fue la misma promesa de la condonación la que hizo que los alumnos, los estudiantes, dejaran de pagar. Claro. Y si efectivamente esto no constituye una suerte de injusticia tremenda con aquellos que responsablemente, religiosamente casi, pagaban mes a mes. Claro. Eso en primer lugar, y para mí es una gran pregunta. ¿Cuál es el costo real de la condonación? ¿Y qué va a implicar esto? Porque en definitiva, todo el gobierno actual y en general, bueno, la gente vinculada más a la izquierda, al Frente Amplio, incluso parte de la ex nueva mayoría, siempre hicieron ver que los créditos educativos eran lo peor de lo peor. Claro. Que eran abusos, digamos, que iban en contra de los derechos humanos. Y ahora lo que se propone es un sistema de financiamiento que no se llama crédito, pero que en la práctica opera bastante parecido a un crédito. Después vamos a ver ahí la letra pequeña. Sí. Entonces, claro, ¿por qué ahora un egresado va a decir, yo no quería pagar el CAE, pero ahora sí, voy a pagar feliz el FES? si al final va a ser lo mismo. Mes a mes, una vez que trabaje, va a tener que sacar plata de su bolsillo y pagar. Eso, en primer lugar. Y ahora, si nos vamos al tema del financiamiento, esto es probablemente lo más delicado. Aquí lo que se está haciendo es lo siguiente. Se le está prohibiendo a las instituciones que reciban aportes privados. O sea, es como el mundo al revés. Vamos, no es que yo quiera, no sé, limitar el aporte del Estado. Porque no. O sea, yo te voy a prohibir que tú recibas un peso de un alumno que a través de becas, convengamos que lo voy a hacer a través de becas, o a través de otro tipo de ayuda, pudiese aportarle a la institución. Con la sola excepción de los alumnos que provengan del 10º decil, que son los más ricos. ¿Cuál es el problema de esto? El problema es que implica un desfinanciamiento sumamente importante, que al final de cuentas, esto aquí no hay que engañarse, esto va a influir sí o sí en la calidad de la educación e incluso en la sustentabilidad de algunos proyectos educativos, particularmente de universidades privadas más pequeñas y complejas. Entonces, y esto hay que decirlo con todas sus letras. Mira, esto fue exactamente lo mismo que en educación escolar. ¿Qué fue lo que hizo la ley que prohíbe el lucro, el copago y la selección? Reemplazó el copago privado por un copago que ahora es, bueno, que ya no es copago, digamos que es la subvención estatal. Y esto lo único que ha hecho es reemplazar el gasto privado. Por ahí nomás, porque claro, podría, o sea, la gran gracia que tenía esto era que se podría haber invertido más plata en la subvención, y si uno le mete un poco más de copago, el monto por niño habría sido mucho mejor. Puedo estar más de acuerdo, pero en la práctica uno ve el resultado. Esto aparece en un informe Education at a Glance del 2023. Dice, analizando lo que fue esta reforma, el porcentaje de gasto dedicado a educación escolar se ha mantenido tal cual.
¿Y qué es lo que ha pasado? Que el gasto privado ha sido reemplazado, simplemente reemplazado por el gasto estatal, con una consecuencia nula en calidad de la educación. Aquí se busca hacer más o menos lo mismo, pero peor todavía, porque ni siquiera se tiene garantía de que se pueda mantener el monto total que reciben las instituciones. Por el contrario, estamos completamente ciertos de que ese monto va a disminuir. ¿Por qué se busca hacer esto? Para mí, de verdad, que es un misterio, pero que, al final de cuentas, de lo que da cuenta es del recelo que se tiene con respecto a la injerencia o al aporte de los privados en la educación. Y eso me parece que es terrible, terrible. Es absolutamente cruel. Bueno, de hecho estamos hablando de montos. Parte, ¿cierto?, de las preocupaciones que se dan con respecto a este proyecto es el tema de del financiamiento, ¿verdad? Dice, existen dudas sobre cómo se financiará la condonación y la implementación del nuevo sistema FES. Hasta ahora el Estado ha gastado más de 9.000 millones de dólares en el CAE. El gran punto es cuánto va a implicar el primer año, el segundo año, etcétera. Y también implica un tema de prioridades, Juan Eduardo, porque en el fondo hoy, y evidentemente que el anuncio del proyecto de ley del CAE coincide con la presentación, un poquito después de la presentación de la ley de presupuesto, en el cual hubo un aumento significativo en materia de educación. Pero resulta que todo el delta, o sea, el aumento en el presupuesto en educación se va directo a educación superior. Así es. Nada a educación escolar, nada a educación preescolar, toda esa diferencia de aumento del presupuesto. Y al final uno dice, bueno, ¿dónde, a juicio, ¿cierto?, de la izquierda, y esto yo recuerdo a la expresidenta Bachelet que hablaba mucho de esto, ¿cierto? Bueno, las diferencias se generan sobre todo en la etapa escolar, preescolar, mientras más chicos, más, o sea, mejor se pueden equiparar, ¿cierto?, esas diferencias. ¿Por qué no estamos invirtiendo ahí? Los niños no votan. Así es. No, el tema es realmente, a esta altura ya es patético. Déjenme tirar algunas cifras, digamos. No, acá se puede hablar con mucha honestidad, después podemos llegar a la hora de la verdad, así que no te preocupes. Pero mira, es importante tenerlo en consideración. A ver, Chile es actualmente el país del mundo que más invierte en educación superior como porcentaje de su PIB. Es el segundo país del mundo. Si tú lo llevas al gasto fiscal, Chile es el país que mayor porcentaje de su gasto fiscal, o sea, del total de gastos fiscales, el que mayor porcentaje destina a educación superior es Chile. Esto lo dice Education at a Glance, no es un invento. Claro. Entonces, ¿qué te muestra esto bien a las claras? Te muestra que lo que ha habido en los últimos años es un desbalance, de forma tal de que todos los incrementos destinados a educación, que estamos conscientes, estamos claros, que es fantástico, se han ido fundamentalmente a educación superior, en desmedro precisamente de la educación escolar y especialmente la educación parvularia, que como tú bien dices, tienen un impacto social mucho mayor. Esto es súper intuitivo. O sea, es evidente, hay estudios que así también lo confirman, lo muestran, pero evidentemente un peso, $1 invertido en educación parvularia reditúa mucho más en términos sociales que lo que tú mismo inviertes en educación superior. Entonces, yo de verdad no entiendo, el presupuesto está incrementándose en educación superior un 18%, es una locura. O sea, ¿hasta cuándo? Por favor, pongámosle un freno a esto. Chile no puede seguir destinando plata a educación superior, más dinero a educación superior, en desmedro de la educación parvularia y educación escolar. Y todos tenemos que aquí ser conscientes de que Chile no va a progresar si la prioridad está puesta en educación superior. O sea, eso me parece que como primer punto es demasiado relevante decirlo, Connie, digamos. Y obviamente en el contexto de la discusión presupuestaria, sin duda que hay que relevarlo, digamos. Sí, yo quería hacer un punto ahí porque una de las grandes preguntas que han nacido en el último tiempo también, Juan Eduardo, ha sido respecto de a quién beneficia este proyecto, a quién beneficia la condonación del CAE cuando tú ves que hoy día existen diferentes sistemas de financiamiento, especialmente para aquellos que tienen o vienen de los sectores o estratos más bajos, ¿cierto? Pueden acceder a gratuidad, pueden estudiar con crédito con aval del Estado, tienen becas. Entonces uno se pregunta, bueno, si hay un porcentaje de los sectores de más escasos recursos que hoy día se beneficia con la gratuidad y quienes hoy día acceden a los créditos con avales del Estado son aquellos que, por ejemplo, se matriculan en las universidades privadas, muchos de ellos pertenecen a los quintiles más altos, es decir, el 45% de los egresados, ¿cierto?, el 2023 pertenecen al quintil más alto, al mismo tiempo el 45% de morosidad está en los quintiles más altos también respecto del CAE. Entonces uno se pregunta, bueno, pero ¿y a quién beneficia esto? ¿Estamos beneficiando realmente a los sectores de más escasos recursos o finalmente vamos a condonarle la deuda o entregar beneficios
beneficios a personas que hoy día no tienen una alta necesidad de acceder a una condonación del CAE y que muchos de ellos también están trabajando, ganando buenos sueldos y como lo decías tú muy bien, en el gobierno del presidente Piñera se generaron una serie de no solo incentivos, sino también de mejoras para beneficiar a estos alumnos que estaban con la deuda del CAE. Así es. Eso es una muy buena pregunta. Yo siempre digo, hay que reconocer en primer lugar que efectivamente hay un grupo de deudores del CAE para los cuales se le ha hecho pesada, onerosa la carga de la cuota. Especialmente ahora que el costo de la vida también está más alto y por lo tanto también se hace más evidentemente, complejo, con los niveles de desempleo, etcétera. Así es. Pero probablemente me refiero a la gente que no terminó de estudiar la carrera, o sea, lo que se llaman los desertores. Probablemente ellos enfrentan una situación que le hace más complejo pagar la cuota del CAE. Claro. Pero siempre yo digo lo siguiente, ojo, miren las estadísticas. Más del 70% de los deudores del CAE, más del 70%, pagan en promedio una cuota mensual de 0,88 UF. Claro. 30, Alguien me va a decir, 30 lucas. un poco más de, claro, un poco más, 32.000, 33.000 pesos. Claro. Entonces, para ponerlo en contexto, ¿ustedes creen que esos estudiantes, ya ex estudiantes, digamos, que hoy día trabajan, esperemos la gran mayoría de ellos, será mucho pedirles que paguen 33.000, 34.000 pesos? Uno se lo cuestiona, digamos. Claro. Puede ser que alguno de ellos sí, efectivamente, pero como norma uno podría decir, cuesta que a partir de ahí uno diga, todo el CAE ha supuesto una carga imposible de ser llevada. Ahora, queda un 30% que ahí, por supuesto que hay que distinguir, algunos que tienen una mochila más pesada, Claro. pero eso es importante también de ponerlo ahí en la balanza para decir, ojo, o sea, todo lo que se despotricó en contra del CAE, ¿por qué no se hizo un análisis un poco más frío? ¿Por qué no se pusieron un paño frío? Si al final aquí lo único que se ha logrado es poner en entredicho los sistemas de financiamiento del tipo de crédito. Y por eso yo digo, todo lo que sembró finalmente el gobierno actual o el Frente Amplio o aquellos políticos que despotricaron en contra de cualquier sistema de crédito, todo eso que se sembró se va a cosechar no solamente a través de la mayor morosidad que hemos observado del CAE, sino también a través de lo difícil que va a ser que la gente entienda que deba pagar, que deba retribuir, como Claro. llama ahora este proyecto. Porque, convengamos, digamos, Chile no puede darse el lujo, Chile no es un país rico como para darse el lujo de regalar o entregar, digamos, financiamiento gratuito a todas las personas, digamos. Exactamente. Claro. Bueno, se nos ha pasado volando el primer bloque de esto y un par de cosas más también que vamos a profundizar. Lo vamos a conversar en el segundo bloque, así que ahí esperen un par de minutos. Nosotros aquí vamos a seguir conversando fuera de cámara, fuera de radio, para quienes nos están escuchando. Así que denos un minuto y volvemos. ¿Qué piensas cuando piensas en tu futuro? Tus sueños están más cerca si te cambias a Habitat, porque aquí el futuro lo escribes tú. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros. Bueno, estamos de vuelta en este gran programa de día domingo de Más Sociedad, hablando de un tema tan importante como es el proyecto de condonación del CAE, el proyecto FES, que viene siendo una demanda de hace mucho, mucho tiempo, pero estábamos hablando con Juan Eduardo especialmente de estas controversias que se han fijado respecto del mismo proyecto, y una de las críticas, o por lo menos dudas que han nacido, y me imagino que también la tienen los jóvenes en su casa, aquellos jóvenes profesionales que algunos están pagando con mucho esfuerzo su crédito con avales del Estado, las cuotas que se le asignan mes a mes, y una de ellas ha sido si es que efectivamente puede pasar que los jóvenes, una vez adoptando, digamos, estas medidas, si es que se llega a aprobar este proyecto, podrían terminar finalmente pagando más de lo que les hayan prestado, digamos, a través del préstamo, del crédito con aval del Estado, del programa FES. Y al mismo tiempo también otra duda es qué es lo que va a pasar con las carreras. ¿Se van a fijar los precios de las carreras? ¿Cómo podría medirse, cierto, la fijación de estas carreras si una carrera de Derecho, por ejemplo, no vale
vale lo mismo, ¿cierto?, que en Talca o en Santiago. Y hoy día, especialmente, yo creo que quienes nos escuchan en la casa quieren saber si es que este proyecto, al fin y al cabo, va a ser mejor que lo que tenemos hoy día o va a traer consecuencias que a la larga van a ser pan para hoy, pero que va a ser mucho más costoso el día de mañana. Sí, bien, bien, buenas preguntas. Vamos por parte. Ujú. Efectivamente, claro, lo que se ha dicho con respecto a este nuevo sistema de financiamiento es que es equivalente a un impuesto a los graduados. ¿Por qué se dice eso? Mira, a diferencia de todo del CAE y a diferencia también de los proyectos de ley que fueron presentados en ambos gobiernos del presidente Piñera, lo que se planteó o el esquema era que el alumno tenía que retribuir después con una cuota fija, una cuota que eventualmente fuese contingente al ingreso Claro. o directamente contingente al ingreso, pero siempre lo hacía por un número de años máximo, pero que permitía, en el mejor de los casos, devolver lo que se le había prestado al estudiante, Claro. entregándoselo, por supuesto, directamente a la institución. Este caso es distinto. Lo que plantea el proyecto FES es lo siguiente, te dice, te vamos a, no, entre comillas, vamos a hacer un traspaso de recursos a la institución y tú te vas a comprometer a pagar una X cantidad de años. ¿Cómo se calculan esos años? Son 2 años por cada semestre que tengas este financiamiento. Mira. Típicamente, para una carrera de 5 años, tú vas a tener que pagar durante 20 años. ¿Y Wow. cómo vas a pagar? Son esquemas, son porcentajes de la renta, hay un tramo exento, pero en promedio más o menos equivale al 8% de tu renta. Claro, viene del 1 al 8, entiendo, según el Exactamente. proyecto. Pero en promedio, no, Ujú. del 1 al 15. Son, Del uno- son tramos, claro. Lo que pasa es que en Claro. promedio equivale a un 8% de tu salario. Del salario, claro, Es- exactamente. sí. exactamente. Ahora, ¿qué implica esto? Puede darse el caso, por ejemplo, de un estudiante que sigue una carrera como, no sé, una ingeniería, que le va bien, Claro. digamos, y que, de acuerdo a la información de mifuturo.cl, puede estar ganando fácilmente 3 millones de pesos al Ujú. cabo del cuarto año. ¿Qué va a pasar con ese estudiante? Va a pasar con altísima probabilidad que va a terminar pagando más o bastante más de lo que el Estado invirtió en Invirtió él. en él. Eso Claro. es lo que se llama el componente solidario, o lo que también se llama un impuesto a los graduados, porque tú no pagas el monto de la deuda, tú pagas eternamente, perdona, durante 20 años, digamos, pero siempre un 8%. Si con eso pagaste más de lo que el Estado invirtió en ti, bueno, así son las reglas. Claro. Entonces, ojo con eso, porque va a haber un número de estudiantes, un número de egresados, no tan menor a mi juicio, que van a terminar pagando bastante más. ¿Es eso bueno o malo? No me quiero pronunciar, pero al menos hay que transparentarlo. Ojo que esto no es el pagar hasta el monto que me prestaron, sino que Claro. eventualmente va a ser más. Eso con respecto O sea, al te va crédito bien, mismo. te pongo más Así es, carga. así es. Y Tú en el le pones fondo, más carga y al yo, Estado. yo subsidio a aquel que no puede pagar. Claro. Y respecto a la fijación de aranceles que tú dices, Ujú. bueno, esto va de la mano con el diferenciamiento. ¿Qué es lo que dice el proyecto de ley? Dice, si una institución quiere acoger a alumnos con este sistema de financiamiento, con FES, bueno, va a tener que hacer lo siguiente. Va a tener que aceptar el arancel regulado que define Ujú. la Subsecretaría de Educación Superior respecto de todos los alumnos que tengan este Este financiamiento. financiamiento. Entonces, ¿qué significa eso en la práctica? Y recordemos además que solamente a los alumnos del 10º decil tú le vas a poder cobrar un delta, Claro. el delta, digamos, entre el arancel que te pasa el ministerio o la subsecretaría y el arancel que tú le cobras al público en general. En general. Entonces, en la práctica tú estás fijando los precios para el 90% de la población. Y eso es lo Wow. peligroso. ¿Y por qué es Mm. peligroso? Porque lo que hemos visto hasta el momento de lo que ha sido esa fijación de aranceles, si bien la ley establece que debe hacerse de acuerdo al costo razonable de impartir una carrera, en los hechos lo que hemos visto es que esos costos no han sido calculados de buena manera Claro. y están afectando en términos financieros a las instituciones que están en gratuidad. Hoy día el arancel regulado rige solamente para las instituciones Instituciones que en están adscritas a gratuidad. gratuidad, claro. Y lo que hemos visto es que las más afectadas por esto son las coincidencias, universidades privadas, Ujú. que son más complejas. Claro. Entonces, o sea, al final esto es súper delicado. ¿Qué es lo que va a quedar en manos del Estado? ¿Va a quedar en manos del Estado la cantidad de recursos que le pasa a todas las instituciones de educación superior? ¿O prácticamente todos los Claro. recursos, digamos? Considerando que solamente al 10º decil tú vas a poder cobrarle un arancel distinto. Pero no solamente eso, y hay que insistir en esto. Cuando tú entras a este sistema, también te sometes al crecimiento de vacantes
que establece la subsecretaría. Ujú. Hoy día las universidades que no están en gratuidad pueden crecer en su matrícula de alumnos nuevos lo que ellos consideren responsable y prudente. Claro. Pues bien, las universidades que están en gratuidad pueden crecer solamente lo que la te subsecretaría autoriza. determina. Ujú. Claro. En el caso de la Universidad de Finisterre, por ejemplo, la Universidad de Finisterre puede aumentar su matrícula de primer año en un 2,3%. Entonces, ahora, todo esto va a regir para todo el sistema, porque cuesta pensar que alguna universidad, eventualmente alguna, muy poquita, quiera restarse de esto. El Claro. Estado va a tener aquí ambas cosas. ¿Cuánto te paso y cuánto puedes crecer? Control prácticamente absoluto del sistema. Claro. O sea, vuelvo a la pregunta del bloque anterior. ¿Tan mal funciona el sistema para que requiramos que el padre, nuestro padre, digamos, el papá Estado, nos determine, nos diga cuánto tienes que hacer y cuánta plata tú debes pasar? Ciertamente constituye un riesgo altísimo para la autonomía de las instituciones, sin duda, pero también para la calidad de nuestro sistema de educación superior. Es brutal el tema, porque en realidad, además de que no se pone el foco en lo relevante, que es un poco lo que estábamos Sí. conversando antes, ¿verdad? En materia de educación escolar, yo quiero llevarlo quizás un poco a ese contraste nuevamente. Ya llevamos 10 años desde esa reforma, y el foco de esa reforma estuvo puesta en la obsesión del Estado respecto de los gobiernos, en ese caso de Michelle Bachelet, de los particulares subvencionados, ¿verdad? La obsesión estaba puesta no en los niños, estaba puesta en los particulares subvencionados y en el control respecto a los particulares subvencionados, ¿verdad? Por eso el tema de la tómbola, por eso el tema de terminar con el copago, por eso el tema del lucro, donde en realidad ahí no importaba mucho los números del porcentaje relevante que eran ex profesores o profesores que trabajaron toda su vida y que su jubilación la pusieron en un colegio chiquitito, con lucro, donde el lucro finalmente implicaba la retribución Sí, su sueldo muchas su veces, sueldo, claro. pero que no era ningún holding. No había estos como holding gigantes, así, no, eran la gran mayoría proyectos educativos diversos, chicos, dueños de un solo colegio. Bueno, lo mismo pasa respecto ahora en materia de educación superior, y como bien decías tú, Juan Eduardo, a mí me tocó por lo menos estar mirando como asesora el tema de la reforma de la educación superior, y un poco todos los caminos llegan a Roma en esto, y todos los caminos llegan finalmente a la lógica del control. El control de los aranceles, el control de las vacantes. ¿Y qué es lo que terminó pasando? Claro, que no se dio una verdadera discusión. Yo soy profesora de la Universidad Católica, no una verdadera discusión respecto a si era razonable o no entrar al sistema de gratuidad. Fue básicamente una cuestión como, bueno, todos tenemos que entrar, como que tenemos como la obligación de entrar, en circunstancias que uno entendía con las reglas que se establecían de que iba a haber un control mucho más importante. Entonces, si además uno mira esto de que va a haber un control respecto de todos quienes tengan este crédito, bueno, evidentemente que ese nivel de control aumenta, y por otro lado también, a mi juicio, y esto me ha tocado verlo porque he estado yendo bastante a la quinta región, y la semana pasada, si no me falla la memoria, tuvo que cerrar otro instituto profesional, este es como el segundo que cierra, Arcos creo que se llama el instituto profesional, que gratuito, que entregaba buena calidad, pero que simplemente el ahogo del arancel regulado lo terminó matando. Entonces, ¿dónde está ese diagnóstico? ¿Cierto? ¿Dónde está el análisis de poder ver cómo ha funcionado el tema de gratuidad y el arancel regulado en las distintas instituciones antes de seguir expandiendo esto? Así es. Es lamentable, digamos, porque finalmente lo que conversábamos es que se está replicando lo mismo que ocurrió a nivel de educación escolar con la educación superior. Y yo te diría que, claro, efectivamente, hay diversos análisis y que dan cuenta de que las instituciones se han ido desfinanciando paulatinamente. Entonces, claro, pero como esto es paulatino, como esto no es de la noche a la mañana, probablemente eso hace que para el público pase un poco desapercibido. Pero efectivamente, lo que tú comentas respecto del IP Arcos va a pasar seguramente con otras instituciones. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a ocurrir que van a terminar menos instituciones, probablemente algunas van a absorber a otras, con una pérdida de una riqueza fundamental del sistema, que es la diversidad de instituciones. Eso por una parte. Y por otra parte también, claro, cuando a ti te quitan recursos, ¿qué es lo que tú haces? Tú empiezas a ahorrar costos y empiezas a dejar de hacer cosas que quizás son súper importantes, que te las está pidiendo la Comisión Nacional de Acreditación, pero que de alguna manera no son el corazón, digamos. Entonces, quizás vas a hacer menos investigación, vas a tener que cerrar algunos centros de investigación, vas a invertir menos en infraestructura, vas a poder
tener menos capacidad de atraer a buenos profesores, digamos, al talento. Entonces, todo eso finalmente va implicando un desmedro de la calidad de la educación. ¿Ese análisis dónde está? No está hecho en ninguna parte. ¿Y por qué persiste este interés casi majadero en que todo deba ser provisto por el Estado? Bueno, creo que la única explicación es que esto proviene de una mirada tremendamente ideológica, muy trasnochada y que recela, quizá la palabra, el verbo correcto es desprecia el aporte privado. Si uno ve, insisto, digamos, si uno ve el dinamismo de la educación superior chilena es notable. Mira, les voy a poner un ejemplo. Siempre se nos dice a las universidades, tienen que estar muy atentos porque ustedes están formando personas para un determinado tipo de trabajo y el mercado laboral está cambiando tanto que probablemente salgan de la universidad y tengan que reinventarse. O sea, formamos para un contexto laboral sumamente cambiante. Claro. Y tú ves el dinamismo, aparecen todos los años carreras nuevas, mezclas de carreras, dobles grados, en fin. Tú ves que aquí hay dinamismo, porque las universidades están preocupadas, bueno, qué cosas nuevas, cuáles son las tendencias del mercado. Cuando tú aquietas todo, aquí el concepto que usó Harald Bayer es notable, cuando tú fosilizas el sistema, todo se va a inmovilizar y la gente va a tratar de moverse lo menos posible porque le sale más caro, porque no hay incentivo, porque no tengo posibilidad de aumentar mi matrícula. Entonces, de verdad que esta palabra, digamos, el dinamismo, lo vamos a perder de manera muy, muy importante si es que un proyecto de esta naturaleza se concreta tal como está planteado. Claro. Yo quiero volver sobre ese punto, Juan Eduardo, especialmente con el tema de la calidad, pero también sobre las prioridades en materia de educación. Hemos visto en el último tiempo cómo la educación chilena, no solo a nivel universitario, sino también a nivel secundario, se ha visto bastante compleja respecto de la calidad y porque la han afectado un sinnúmero de circunstancias bastante elementales, el ausentismo escolar, la deserción escolar. Vamos viendo cómo se ha implantado hoy día una serie de hechos, ¿cierto?, que connotan bastante violencia o el agravamiento por lo menos de la violencia en las instituciones estudiantiles y al mismo tiempo vemos como los datos, ¿cierto?, del CIMSE y de otras evaluaciones no son los mejores o por lo menos no han sido así declarados por los expertos y por otro lado también junto con todo eso vemos como en la convención constitucional, en el proceso constitucional en donde tuvo mayoría la izquierda que hoy día nos gobierna, plantearon varias de las cuestiones que eran pilares para la educación chilena en cómo destrozarla, ¿cierto?, en cómo refundarla. Y esto lo vimos con, por ejemplo, en no querer consagrar de lleno el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, al mismo tiempo en no reconocer explícitamente al menos un financiamiento para las instituciones privadas. A mí me tocó estar en la Comisión de Derechos Fundamentales y la verdad que fue una gran pelea el poder consagrar incluso la libertad de enseñanza como la conocemos hoy, porque se trataba, ¿cierto?, de inmiscuir una serie de principios y valores que buscaban meter eran mano, malas palabras, ¿cierto? eran malas Claro, palabras. El derecho preferente de educar a los padres a educar a sus hijos, la libertad de enseñanza era una mala fue rechazado palabra. en innumerables ocasiones y al mismo tiempo tú veías cómo querían meter mano, ¿cierto?, en los proyectos educativos, especialmente de las instituciones privadas. Entonces, ¿cómo ves tú hoy día eso? ¿Cómo ha influido? Yo comparto contigo, especialmente cuando tú dices que pareciera que existe un sesgo ideológico profundo que no deja ver cuáles son los reales problemas y por ahí va un poco mi inquietud. ¿Cuál hoy día debería ser la prioridad? ¿Nos deberíamos estar preocupando del financiamiento, de la condonación del CAE o nos deberíamos estar preocupando, por ejemplo, de la calidad de la educación, de la etapa preescolar, de donde existen las mayores brechas educacionales hoy día? No, o sea, es indudable que el foco debe estar puesto en la reactivación, en la recuperación de los aprendizajes, en la formación a nivel de educación parvularia y también a nivel escolar. Y esto, bueno, son varias razones, lo comentábamos previamente, pero mira, particularmente después de la pandemia, hemos observado que la preparación de los estudiantes que llegan a la educación superior, lo digo a todo nivel, Claro. incluso en aquellas universidades más selectivas, como puede ser la Universidad Católica, decayó fuertemente. O sea, vienen con un déficit enorme, enorme. Entonces, pensar que la prioridad en términos presupuestarios debe estar puesta en la educación superior es como, no sé, hacerse trampa en el solitario. Todo el mundo lo dice, todo el mundo se da cuenta. Es evidente que el impacto, además, desde el punto de vista social que tiene, digamos, la inversión en educación escolar y parvularia, es de otro nivel.
Y no solamente eso, también desde el punto de vista de la salud mental, Claro. los impactos de la pandemia fueron tremendos. Y eso, claro, nosotros en la universidad lo estamos viendo reflejado. ¿Cómo se refleja eso en la visión respecto de la prioridad que debe tener la educación escolar? En nada, en lo más mínimo, digamos. No hay, no quiero decir mayor interés, pero en los hechos lo que uno ve es que esto, la educación particular y la educación escolar, no constituyen prioridad, en circunstancias que de todas maneras debiesen ser el foco mayoritario de atención. Ahí tenemos brechas enormes. Mira, de verdad que cuesta entender que un niño, digamos, no voy a decir cuarto básico, no sepa leer todavía. Claro. O sea, es una cosa que tú dices, o sea, si no aprendió a leer a la edad correspondiente, digamos, en primero básico, ¿cómo va a poder fundar su aprendizajes, digamos, posteriores? O cómo futuro. mentalmente cómo va a poder estructurar si es que él no ha sido capaz de desarrollar la lectura. Entonces, bueno, es solamente un ejemplo, pero ciertamente da cuenta de que la prioridad ahí debiese estar. Ahí está y el tema de la nivelación. Al final del día, las universidades también y las instituciones de educación superior muchas veces tienen un periodo también incluso de nivelación precisamente de algo que podría abordarse mucho antes. El tema de deserción escolar también es un tema del cual este gobierno no habla. Y para ser franca también, yo creo que los parlamentarios tampoco están muy pendientes de eso. O sea, al final del día las prioridades no están bien puestas porque pareciera que como que se ha normalizado eso, ocupando el concepto toda. Se ha normalizado eso y el foco finalmente termina puesto en lo que denominabas tú, nosotros denominamos muchas veces obsesiones ideológicas, ¿cierto? Esto es una obsesión ideológica que está en el controlar las instituciones, la obsesión ideológica que hay respecto de los privados, la obsesión ideológica que hay respecto de la desconfianza que hay hacia lo privado, en circunstancias de que en realidad los números y la realidad te muestran que que el efecto ha sido positivo. Así es. Es una lástima también el hecho que estemos discutiendo esto, porque hay algo que decía la Cate antes, que yo recuerdo cuando se discutió la reforma de educación superior anterior, ¿verdad? Donde se estableció la acreditación obligatoria, etcétera, que la gran discusión era el tema de la calidad, ¿ya? Ese era el gran tema. Y dejamos de hablar de calidad. Ya no estamos hablando de calidad. Exactamente. Ya no hablamos de calidad, hablamos de otras cosas. Y eso evidentemente muestra, ¿cierto?, que el foco está mal puesto. De todas maneras. Bueno, se nos ha pasado volando este segundo bloque. Espérenos un minutito porque vamos a llegar ahora con la hora de la verdad. Se viene de mío. ¿Y qué piensas cuando piensas en tu futuro? Tus sueños están más cerca si te cambias a Habitat, porque aquí el futuro lo escribes tú. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros. Estamos de vuelta, queridos auditores, con el último bloque de este programa que se nos ha pasado volando y que hemos estado conversando con Juan Eduardo Vargas, ex subsecretario de Educación del gobierno de Sebastián Piñera, vicerrector de la Universidad de Finisterra, sobre el CAE y particularmente sobre educación superior. Juan Eduardo, nosotros tenemos un espacio, este bloque final, que es un poco más corto que los bloques anteriores, que denominamos la hora de la verdad, donde tú puedes decir lo que tú quieras, políticamente incorrecto, y tienes ahí rienda suelta para que digas lo que estimes conveniente. Bien. Me aventuro entonces a decir aquello que realmente pienso, y me quiero referir específicamente a la gratuidad. Miren, fíjense que dentro de los artículos finales del proyecto de ley del FES aparece uno que pasó al principio medio colado, desapercibido, y que recién en los últimos días ha tenido cierta repercusión, cierta relevancia. En ese artículo en particular, lo que se establece es que los así llamados gatillos que implican el aumento de la gratuidad al decil séptimo y siguientes, esos gatillos se van a hacer más exigentes, de forma tal de que, en resumen, la gratuidad universal se va a postergar en el tiempo. Fíjense lo que estoy diciendo. Este gobierno, en su proyecto de ley, hace una modificación legal para que la gratuidad universal se alcance
con posterioridad a lo que estaba originalmente planificado. En términos prácticos, el tema es más bien técnico por lo que les comento los gatillos, pero en términos prácticos, ¿qué está ocurriendo? El gobierno está reconociendo de que la promesa de la gratuidad universal es inalcanzable, o en verdad es poco responsable desde el punto de vista fiscal, o hay otras prioridades, lo que sea. Miren la paradoja. Este gobierno, que fue el que impulsó la gratuidad universal, que habló, digamos, y usó todo tipo de argumentos para justificar la gratuidad universal, que implicaban en los hechos que todo Chile pagara por la educación de los más ricos. Ahora mismo, a través de esta modificación, está reconociendo, parece que se nos pasó un poco la mano. Parece que en verdad Chile no es un país tan rico como para que pueda financiar la educación de todos, incluyendo la de aquellos más ricos. Eso es lo que se está poniendo aquí arriba de la mesa. Dado eso, yo también quiero sincerar la discusión. La gratuidad, efectivamente, como dijo en su oportunidad el presidente Piñera, llegó para quedarse. Pero es necesario hacer una modificación legal que implique que la gratuidad la dejemos hasta donde está actualmente, es decir, hasta el 6º decil, y que no tengamos pretensiones de aumentarla a los deciles siguientes, porque no es justo, porque no hay recursos suficientes, porque en definitiva esto atenta contra la más elemental justicia. Y en ese contexto, y considerando además que para esos segmentos de la población, los deciles 7, 8, 9 y 10, hay alternativas de becas y de crédito, es que creo que ha llegado el momento de decir, pongámosle un coto, pongámosle un límite a la gratuidad, dejémosla en el 6º decil y permitamos que los estudiantes, permitamos que las familias, permitamos que los privados puedan aportar en los deciles siguientes como era originalmente, de forma tal de que no sigamos ahondando el desfinanciamiento de las instituciones. En la hora de la verdad, entonces, lo que yo propongo es la gratuidad, dejémosla, limitémosla al 6º decil. Seguir avanzando es de verdad es un despropósito. Muy bien. Oye, clarísimo, Juan Eduardo, y yo complementando un poco de lo que tú planteas, creo que es relevante hoy día entender que en Chile las necesidades son muchas y los recursos son escasos. Y cuando tú tienes recursos escasos, tienes que priorizar dónde van a destinarse esos recursos. Y la verdad es que hoy día vemos como no solo a nivel, digamos, de prestaciones sociales, ¿cierto?, de derechos de tercera generación, que se buscan al menos poder consagrar especialmente para las personas más vulnerables, el poder entregarles una ayuda estatal. La verdad es que hoy día vemos como 1 millón de personas espera una operación, ¿cierto?, que requiere para poder continuar con vida. Hoy día vemos personas que no han podido acceder todavía al sueño de la casa propia. Vemos cómo en los sectores más aislados las personas no pueden tener real conectividad, ¿cierto? Muchos de ellos incluso no tienen cómo poder transportarse hacia las clínicas o a los recintos asistenciales. Y cuando tú ves que estas personas requieren de estos recursos y el foco del Estado está, en vez de salvar vidas, ¿cierto?, de asistir a las personas que hoy día requieren de una asistencia médica, en vez de eso pone el foco en condonarles la deuda a deudores que tienen la plata para pagarlo, porque en realidad hoy día no todos los afectados con la deuda del CAE son las personas de los quintiles más bajos. Ellos han accedido en su mayoría a gratuidad y por lo tanto hoy día lo que se está haciendo es darle prioridad a pagar la deuda de deudores del crédito con aval del Estado, muchos de ellos que tienen la posibilidad de no solo postergar el pago de 6 meses, pedir una prórroga de 6 meses más, tener una cuota muy disminuida para poder pagarla mes a mes, por otras prioridades que los chilenos están exigiendo, como por ejemplo, especialmente salud, vivienda, conectividad, transporte, etcétera, y al mismo tiempo, en materia educacional, ¿es la prioridad condonar el CAE o esos recursos deben ir especialmente a disminuir las brechas en los menores en etapa preescolar? Por lo menos yo creo que hoy día lo que se está haciendo es nuevamente poner el foco en aquello que no es prioridad y por lo tanto no se está poniendo a los chilenos primero. Simplemente para cerrar en la hora de la verdad, es inaceptable que el aumento del 18% del presupuesto en materia de educación vaya destinado a 3 partidas de la educación superior cuando tenemos niños que no están yendo al colegio, cuando nos falta cobertura en materia de educación parvularia. Los niños tienen que estar primero en la fila.
Y no es posible que por las obsesiones ideológicas del gobierno de turno tengamos prioricemos, ¿verdad? Recursos donde no tienen que estar. Los recursos debieran estar destinados para la educación escolar. Pero esto no solamente tiene que ver con un tema de recursos, tiene que ver con un tema de prioridad. Tiene que ver con un tema de dónde ponemos los esfuerzos y cómo administramos esos esfuerzos. Y la realidad es de que hasta el momento las reformas en materia de educación han sido reformas que han estado enfocadas en ahogar a los particulares, en el caso de los particulares subvencionados, en este caso también a instituciones que tienen diversidad de proyectos educativos, y el foco debiera estar puesto en las personas y no en el Estado. El Estado está al servicio de las personas, no las personas al servicio del Estado, y es por eso que este programa se llama Más Sociedad. Así que muchas gracias, Juan Eduardo, por haber aceptado nuestra invitación. Fue un programa muy interesante, con muchos elementos cortito, que esperamos que para nuestros auditores también sea útil y que les haya gustado. Así que nos vemos el próximo domingo. Nos vemos, cuídense. Gracias.